Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Malaquías capítulo 4 y versículo 6, ¿lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Era el profeta Malaquías hablando al pueblo del Señor. Y Dios, inspirando al pueblo a través del profeta Malaquías, dice: y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Es Dios que estaba hablando al pueblo de Israel, porque mirando Dios todo lo que había pasado, lo que estaba pasando, todo lo que se movía, cómo es que los padres en aquel tiempo tenían rencor contra los hijos contra los padres eran hostiles, los hijos agarraban rencor y resentimiento con los padres. Entonces vivían a veces bajo del mismo techo, a veces vivían en la misma aldea o en la misma ciudad, pero había una disensión en sus vidas, había algo dentro de su corazón. Y Dios inspira al profeta Malaquías y le dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, Dios estaba diciendo: yo deseo que entre padres e hijos haya una buena armonía, haya una buena paz, haya una buena comunicación, haya una buena relación, porque todo comienza en la familia. Cuando Dios constituyó este mundo, cuando Dios constituyó esta tierra, el cielo, los ríos, los mares y las montañas, Dios comienza constituyendo una familia. Y cuando en el hogar la figura paterna no desarrolla su papel que debe de desarrollar, comienzan los problemas, comienzan las dificultades en el hogar, en la familia, y no se puede formar una familia. Entonces Dios estaba preocupado y sigue preocupado. ¿Por qué? Porque el mayor deseo de Dios es que haya padres que seamos un buen ejemplo para nuestros hijos. Denle un aplauso al Señor. El Señor dijo: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En otras palabras, Dios estaba diciendo: puedo ver cómo en sus corazones hay dificultades, cómo en sus corazones hay resentimiento, cómo en sus corazones hay falta de perdón. Pero dijo Dios, refiriéndose a Jesús: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. El mayor deseo de Dios, queridos hermanos, es que en la familia, entre padres e hijos, haya una buena comunicación, haya una buena relación, haya una buena fluidez para poder instruir, para poder educar, para poder ser ejemplos, para poder ser prototipos, para que nuestros hijos digan un día: ese es mi padre. ¿Qué es padre? Padre proviene de la palabra griega pater, y su definición es un padre que es como una fuente. Si sabe que es una fuente que siempre está produciendo. Un padre número 2 es un protector. Un padre número 3 es alguien que inspira a sus hijos. Un padre es un hombre que puede dirigir, guiar,
a sus hijos. Eso es un padre. Bendito Dios. Entonces, cuando Dios está diciendo, Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, está diciendo, Dios, Jesús va a venir y a través de su poder, Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, porque lo único, escúcheme bien, lo único que puede cambiar el corazón de un hombre, de un hijo o de un padre, el único que puede sacar el resentimiento, el odio o la falta de perdón de un hijo o de un padre, el único que puede hacer la diferencia y que puede tocar el corazón es Cristo Jesús. El único que puede hacer eso es Cristo Jesús. ¿Sabe cuánta gente yo me llama y les ministro por teléfono? Nunca los veo, nunca los conozco, pero a través del programa que tenemos los ministro. Y apenas no hace mucho, hace como una semana, hablé con una mujer que me decía, hermano, es que yo no soporto, me vuelvo loca, porque mi hijo y mi esposo, el hijo llega y come y el padre se sale. Y cuando el padre come, el hijo no llega. El padre no tiene amor para con su hijo, se odian, no se aman, no se respetan, casi se agarran a golpes. Hace 2 días una madre también me habló angustiada, llorando, y decía, pastor, ¿qué hago? Mi esposo y mi hijo casi se agarran a golpes. Y es triste, queridos hermanos, ese cuadro en un hogar, ese cuadro en una familia. Eso es muy triste porque eso causa dolor para Dios. Cuando la figura paternal o cuando el padre no hace su rol de padre o no cumple con lo que debe de cumplir como padre, es la razón que hoy en día hay muchas personas que son homosexuales, lesbianas. Hay otros que son pandilleros, hay otros que están en las drogas, hay otros que están en el alcoholismo, hay otros que están en la violencia. Muchas veces porque no han tenido una figura paternal. Tener una figura paternal, decía Dulce, es muy importante porque el padre es el que va a inculcar al hijo, es el que va a dirigir al hijo. Eso está bien, eso no está bien. A mí no me gusta, pues aunque no te guste, pero así va a ser. Josué me dijo, apenas estábamos en algún lugar y como de broma, yo no pensé que lo tomara de serio, pero le di así una palmada, le dije, usted va a hacer lo que su padre diga o su papá diga porque usted es un niño. Y se lo dije así como, no se lo dije enojado, solo le dejé caer una poquita así. Pero a veces el padre tiene que, no quiero decir que el padre va a golpear, y no, hermanos, el padre está para disciplinar, el padre está para inculcar, el padre está para decirle al hijo, eso está bien, eso está mal, eso debe de ser así, eso no debe de ser así. Eso es un padre. La Biblia dice que entonces Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Porque es que hoy en día, queridos hermanos, los padres y los hijos se llenan de resentimiento, de rencor, se llenan de coraje y a veces no pueden ni estar en la misma casa. ¿Sabe cuántos padres hoy en día no se hablan con sus hijos? Hijos no se hablan con sus padres. Hay muchos. Y eso es triste porque a Dios no le gusta eso. A Dios no le agrada eso. Dios desea una unidad. Dios desea que la familia se construya, que la familia pueda fluir, que la familia, que el padre pueda representar a sus hijos y sus hijos puedan ser representantes de Dios. Porque si yo enseño a mis hijos a amar a Dios, obedecer a Dios, a respetar a sus padres, a respetar a la mujer, entonces ellos van a enseñar a sus hijos también. Pero si yo no enseño a mis hijos, ¿qué es lo que van a hacer? Unos malvivientes. ¿Qué es lo que van a hacer? Alcohólicos, drogadictos. ¿Han visto algunas generaciones donde el padre fuma su cigarro de marihuana? El hijo también. El nieto también. ¿Han visto donde el padre toma alcohol? El hijo también y el nieto también. ¿Saben por qué? Porque nosotros a veces como padres no estamos cumpliendo el rol de padre.
¿Saben por qué tantos jóvenes hoy en día se pierden? Una es porque a veces los hijos entran como en una forma de rebeldía, y a veces los hijos quieren hacer lo que ellos quieran. Vamos a ir a Lucas capítulo 1 y versículo 17. Aleluya. Lucas capítulo 1 y versículo 17. Lo tiene. Mira lo que dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué Dios quiere que haya una armonía entre padres e hijos? Es porque Dios desea constituir una familia para que estemos dispuestos a Dios, para adorar a Dios, para exaltar al Señor, para caminar con Cristo, para adorar al Señor. Porque imagínense, si yo no soy un adorador de Dios, y si yo no les enseño a mis hijos honrar a Dios, si yo no les enseño a mis hijos servir a Dios, obedecer a Dios, ¿qué van a hacer mis hijos? Yo he visto generaciones que el padre solamente los domingos, si acaso, llega a servir a Dios, si acaso, y el hijo hace lo mismo, pero los nietos ya no van a llegar. Porque si nosotros como padres no damos un ejemplo, si nosotros como padres no nos paramos bien y no pensamos en nuestros hijos, no pensamos en nuestras generaciones, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí? ¿Quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé? ¿O quiero que mis hijos sean mejores? Padres, yo les hago la pregunta en esta hora: ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Estamos siendo un buen ejemplo? ¿O estamos siendo, como una vez me dijo un joven, es que mi papá quiere que yo haga lo que él no hace? Así me dijo un joven. Una vez me dijo, mi papá dice que yo no diga malas palabras, y cuando yo las digo él me da en la boca, pero él las dice. Y eso no es ser un padre. Un padre es una fuente, un padre es un prototipo es un ejemplo, es un modelo. ¿Qué quiere para sus hijos? ¿Qué queremos para nuestros hijos? A veces nosotros provenimos de una cultura machista y nosotros le decimos al hijo, oh, es que tener 2 novias, eso está bien. Oh, es que tener a la esposa y tener otra novia, eso es de hombres. ¿Eso les estamos enseñando a nuestros hijos? A que al rato nuestros hijos dejan hijos aquí, hijos allá, y los que sufren son nuestras generaciones. Y nuestro pueblo es la razón que está como está. Si usted hace y ve las estadísticas, el 80% al 85% de personas que se encuentran en las cárceles juveniles, de mujeres y de hombres, provienen de un hogar donde no tuvieron la figura paternal. El 85% de los jóvenes que están en las prisiones hoy en día provienen de un hogar donde se criaron solo con una mamá. No tuvieron la figura paternal. No tuvieron al padre que los dirigiera, no tuvieron al padre que era como una fuente produciendo ideas, no tuvieron al padre que fuera como un ejemplo, no tuvieron al padre que le dijera esto no está bien, esto no debería ser así. Uno como padre tiene que pararse enfrente de sus hijos, y aunque ellos se enojan con uno y aunque a ellos no les gusta, ni modo, uno lo tiene que hacer. Porque si uno no lo hace, los que van a sufrir son ellos. Y en el futuro nos dirán, pero tú me hubieras dicho. Y en el futuro ellos me dirán, ¿y tú qué hiciste, papá?
¿Tú qué hiciste para cambiar mi vida? ¿Tú qué hiciste para instruirme? La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén, amén. Aquí están mis hijos, los tres. Amén, gloria a Dios. Siempre los he inculcado en el camino de Dios. Siempre les he dicho que no hay otro mejor camino que servir a Dios y que sin Dios nosotros no somos nada ni vamos a llegar a ningún lado. Que el único que puede bendecir nuestra vida, darnos la paz, la felicidad, la prosperidad, depende de Dios y emana de Dios. Por lo tanto, el servicio y la adoración a Dios es lo primero que uno le debe de dar a Dios. Y aquí están los 4 hijos míos. Ellos pueden ver lo que yo les digo y lo que les he dicho. Un padre es aquel que inculca, que instruye, que aunque siente que las cosas van de mal en peor, un padre siempre debe de creer en sus hijos y debe de declararles y de decirles: tú eres una mujer de Dios, tú eres un hombre de Dios, vas a ser un hombre de Dios, vas a ser una mujer de Dios. Un padre nunca le debe de decir a su hijo: nunca vas a cambiar, nunca vas a hacer esto. Un padre siempre está inspirando a sus hijos. Un padre siempre está inspirando a sus hijos. ¿Sabe cuántos jóvenes hoy heridos hay caminando en el mundo? Porque su padre le habló con palabras fuertes o bruscas o groseras o palabras vulgares o palabras como: tú nunca vas a ser nadie, o palabras como: tú nunca vas a poder cambiar. Yo siempre digo a los padres y a las madres: usted debe de creer que Dios lo va a cambiar. Sí, Señor, amén. Usted debe de creer que Dios la va a cambiar. Poderoso Dios. Usted debe de creer que Dios va a ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Porque Dios es poderoso. Un padre es aquel que se irrumpe en medio de la adversidad, aunque las cosas no van como él quiere. Pero el padre es aquel hombre que se aferra a la fe y al poder de Dios y dice: yo sé que un día vas a cambiar, yo sé que un día vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo voy a orar por ti, yo voy a clamar por ti, yo voy a ayunar por ti, yo voy a interceder por ti y nunca te dejaré, aunque seas mayor de edad y aunque te vayas de mi casa. Cuando te encuentre, cuando te vea, te he de decir que Dios es el camino, la verdad y la vida, y que sin Dios no podemos ser nada ni llegar a ningún lado. Den un aplauso fuerte. Ese es un grave problema hoy en día. Nuestra sociedad está enferma. Nuestra sociedad va en decadencia porque nuestros hijos, y a veces nosotros como padres no estamos maduros. A veces nosotros como padres no tenemos la paciencia. A veces como padres no tenemos esa fe. A veces como padres nos desesperamos. Pero un padre es alguien que nutre. Un padre es alguien que ve lo que todavía no ve físicamente, pero lo ve espiritualmente. Ese es un padre. Hoy en día la sociedad, hermanos, va en decadencia. Hoy en día el padre se pierde la responsabilidad en su casa. Que la mamá se encargue de los hijos, que la mamá eduque a los hijos. Los hijos tienen un problema, arréglate con la mamá. Los hijos tienen otra dificultad, arréglate con la mamá. No, el padre por eso está ahí, para afrontar los problemas, sí, Señor, amén. Para salir enfrente, Poderoso. para estar allí diciéndole al hijo, a la hija: eso está bien, eso no está bien. Si no le gusta, no le gusta, pero así es. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres no hacemos un buen rol, no vamos a recibir la honra. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y tendrás largos días. Amén. Poderoso Dios. Éxodo capítulo 20. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ir. Yo quisiera tener más tiempo, pero el tiempo se ha ido. Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Mire lo que dice la palabra. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor.
Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendito Dios. Quiere decir que si nosotros como hijos no honramos a nuestros padres, no vamos a tener una buena larga vida. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se te alarguen. O sea, cuando el hijo honra al padre, entonces Dios bendice la vida del hijo. Entonces Dios bendice la vida del hijo y los días son alargados, la bendición viene sobre su vida. Pero ese es el problema, es la razón que Jesús dice, que Dios dijo: en aquel día hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Porque si los hijos y los padres viven en disensión, con problemas, Dios puede traer juicio. Dijo: no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, Dios estaba diciendo: a mí no me gusta que los padres y los hijos se están peleando, se están discutiendo y no se respetan el uno al otro y no se guardan su respeto, sino que se están faltando el respeto, se están gritando, se están odiando, tienen rencor el uno contra el otro. Y dice Dios: si siguen así, yo voy a traer juicio. Pero entonces dijo: voy a mandar a Elías con el espíritu de Elías, refiriéndose a Jesús, para que Él haga volver. Queridos hermanos, padres e hijos, el único que puede hacer la diferencia en el corazón de nosotros es Dios. Es Dios. Indudablemente el único que puede cambiar la vida del hombre o la vida de la mujer, el único que puede arrancar el rencor o el resentimiento o la falta de perdón, es Dios en el corazón del hombre. Porque cuando Dios entonces arranca el rencor, el resentimiento, entonces Dios va a bendecir esa familia, porque dice: honra a tu padre y a tu madre, para que Dios te alargue los días de tu vida. ¿Cómo un hijo va a honrar a su padre si le tiene rencor? ¿Cómo un hijo va a honrar a su padre si le tiene resentimiento? ¿Sabe qué es honra? Honra es admirar a mi padre. Y número 2, honra es respetarle. Honrar a nuestros padres. Número 3 es sentir una profunda admiración dentro de mi corazón hacia ellos. Pero si yo en vez de sentir una profunda admiración, si yo no tengo eso, si yo tengo resentimiento, ¿cómo lo voy a mirar así? ¿Cómo lo voy a respetar? Al padre se le honra de diferentes formas. Número 1, yo puedo honrar a mi padre con palabras como las que le dije ahorita, que le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho por mí, por su vida. Eso es un estilo de honra. Y número 2 es respetarle, no faltarle al respeto. Aleluya. Pero ¿sabe cuando un padre y un hijo no se tienen resentimiento, hay rencor, hay coraje? ¿Qué es lo que pasa? Se dicen malas palabras, se gritan, se ofenden, se hieren, solamente se buscan cómo decirse o cómo ofenderse. Pero honrar es sentir un profundo sentimiento de admiración, respeto hacia el Padre. Y cuando nosotros hagamos eso, dice la palabra de Dios, entonces tus días se te alargarán. Pero ¿cómo Dios va a alargar nuestros días? Si estamos con resentimiento, si estamos con rencor, si estamos con coraje. ¿Cómo nuestros hijos podrán admirar a su padre o a su abuelito si el hijo y el padre se están con coraje y con resentimiento? ¿Han visto esas generaciones así?
que el hijo y el padre no se llevan bien y los nietos menos. Yo he visto en las noticias que hasta los hijos golpean a los padres y que los nietos golpean a sus abuelitos. Hace poco, alguien cerca, no aquí en México, pero alguien cerca que yo conozco, el nieto por poco golpea a la abuelita. ¿Ustedes creen que eso es respeto? ¿Ustedes creen que eso es honra? ¿Ustedes creen que eso agrada a Dios? ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir a esos nietos o a esos hijos? No, queridos hermanos. Si nos vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice que el hijo que falte al respeto a su padre es digno de muerte. Eso era en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que el hijo que no honra a su padre o a su madre es digno de muerte. ¿Saben, hijos jóvenes que están aquí, que tienen a sus padres, que tienen a su madre? ¿Saben cuán importante es respetarlos, honrarlos, obedecerlos? La honra, número 3, se define en la obediencia a los padres. Si usted quiere honrar a su padre, solo obedezca lo que él dice, solo obedecerlo. Porque hoy en día, como decía Dulce, los muchachos no quieren que uno les dé reglas, no quieren que uno les dé lo que deben de hacer, quieren hacer lo que ellos quieren. Ellos dicen que uno está anticuado y que uno ya pasó la vida y que uno ya vivió la vida y que uno ya hizo lo que hizo y que ahora ellos quieren vivir la vida y que ahora ellos quieren experimentar. El problema es que algunos en el experimento se quedan. Ese es el problema. Y si yo ya experimenté el problema que es por un camino de pecado, de perdición, de alcohol o de drogas, ¿para qué yo permitiría que mis hijos pasaran por ahí? Amén, aleluya. La honra se define, número 3, con la obediencia. Si hijos que están aquí, si ustedes quieren honrar a sus padres, está bien darles un regalo.